Muy buenas a todos. En esta parte del capítulo 4 les vamos a presentar la sección 4.2 Looking at Text, donde inicialmente veremos una introducción a cómo se procesa el texto en la computadora, donde generalmente este ya trae un formato predefinido o finalmente no trae un formato. En esta parte pues tenemos un ejemplo, es como la caja de herramientas, donde básicamente tenemos un editor de texto donde finalmente podemos ver cómo podemos resaltar el texto o seleccionarlo para alguna parte que tenga algún tipo de fondo especial. Básicamente este es el marcado, como lo es nombrado en el libro, donde finalmente es el tipo de procesado que tiene el texto para finalmente distinguirlo. Entonces básicamente el texto nos dice que pues hay una serie de características en este tipo de marcado que pues tenemos que tener en cuenta al momento de procesar el texto para ya después ir yendo a detalladamente pues con los problemas que nos podemos encontrar al momento de llegar a procesar el lenguaje como tal. Entonces, para ya empezar a adentrarnos en los problemas de formato de bajo nivel al momento de procesar el lenguaje, entonces pues inicialmente tenemos que ver el formato o contenido basura como es nombrado en el libro, donde pues dependiendo de la fuente pueden haber pues varios formatos, cosas con las que uno no puede lidiar y que pues necesita ser filtrada, como ya vimos anteriormente. Al momento en el que el procesador de texto ya lo ves de esta forma, entonces pues este backslash subsection o estas comillas tienen que ser filtradas para que pues esto no afecte nuestro análisis. Y también puede incluir pues los encabezados, separadores y códigos tipográficos y demás tipo de contenido que finalmente tenga el texto que vayamos a analizar. Bueno, y acá llegamos a los problemas de tokenización, donde en esencia tenemos que para los problemas de definir qué es un token, una palabra, pues surgen al utilizar símbolos no convencionales para representar un significante. Entonces tenemos acá los siguientes ejemplos y pues básicamente definirlos como palabras resulta bastante complejo, ya que pues normalmente en un primer paso del procesamiento de palabras es dividir el texto de entrada en unidades pues llamadas tokens, donde básicamente cada palabra es algo así como un número o signo de puntuación, y a este proceso se le conoce como tokenización. Entonces pues básicamente el tratamiento de la puntuación varía, donde finalmente pues esto depende de cómo se esté procesando finalmente el texto. Y finalmente pues la cuestión es cómo debe ser un humilde lingüista computacional pues para procesar estos datos. Básicamente Kucera y Francis en 1967 pues sugirieron la noción práctica de una palabra gráfica que define una cadena de caracteres alfanuméricos contiguos con un espacio a cada lado, donde pues pueden incluir guiones y apóstrofes, pero pues no otros signos de puntuación. Pero pues desafortunadamente la vida no es tan simple, incluso si uno está buscando una definición práctica y viable. Incluso pues dejando de lado a estos ejemplos que vimos anteriormente como Microsoft, los emoticones y los signos de dinero, resolver los tokens de las palabras es bastante complicado, ya que pues la pista principal utilizada en inglés para la aparición de espacios en blanco o tabulación, el comienzo de nueva línea incluso, pero pues esa señal no es necesariamente confiable para definir palabras. Y pues donde tenemos varios problemas donde pueden ser los puntos o los apóstrofes, donde básicamente a veces son separados del texto y no necesariamente necesitan representar una sola palabra independiente, como por ejemplo pueden ser don't o dos o do's en este caso, donde pues básicamente al separarlo no necesariamente significa que sean dos palabras distintas. Ahora, el problema de la tokenización hay una parte característica que son los signos de puntuación. Las palabras suelen terminar con algún signo de puntuación que las particulariza de alguna manera.
y esto hace que sea muy difícil su generalización. El ejemplo claro acá es Apple Incorporation, pero acá se ve como Inc. y después un punto. Por contexto podemos entender que es Incorporation, pero a un computador le queda muy difícil de entender en base al contexto. Otro son los apóstrofos. Esto es muy utilizado en el inglés. Lo que pasa al caracterizar esto en tokens es que se pueden separar en dos o en uno que no quedan con algún sentido para nosotros. El ejemplo claro acá es el don't. Acá el don't se puede separar en don't, el apóstrofo, ts aparte o todo pegado. Lo que nosotros queremos es que quede todo unido, pero el analizador puede ponerlos de manera separada. Ahora, tenemos que son los guiones. Los guiones son muy difíciles de caracterizar porque no tienen un comportamiento predecible y se usan en base al contexto o simplemente por libre albedrío. Acá tenemos una serie de ejemplos. Database se puede poner toda la palabra junta, dos palabras separadas o uniéndolas por un guión. Otra que tenemos acá es de New York, New Haven Railroad. New York simplemente es una ciudad, pero no podemos hacer que York y New sean un solo token, porque no tiene sentido. Y por último, acá tenemos otros ejemplos que son como non-lawyer y the 26-year-old. Ahora tenemos los números telefónicos que son bastante difíciles porque sufren el mismo problema que los guiones, pero con más caracteres y más formatos. Acá tenemos una serie de números telefónicos distinguidos por país y cada uno usa su forma distinta para darles una serie. Entonces esto es demasiado complicado de manejar de forma computacional por su forma tan difícil de caracterizar y generalizar. La descripción es un proceso que va a otro nivel, es bastante desafiante y muy enriquecedor. Lo que pasa es que tenemos en variables que no son tan intuitivas como el acento, las contracciones que se usan, las muletillas, oraciones que queden incompletas, entre otras formas de lenguaje hablado. Y acá tenemos un pequeño fragmento del inglés que ha sido transcrito y muestra los problemas que se tiene. Para análisis más convencido es más fácil pausar el video y leerlo para poderlo interiorizar de una mejor manera. Por otra parte, la morfología es una parte bastante interesante de tratar. Podemos mirarlo desde la parte de las conjugaciones de los verbos y también de cómo éstas pueden influir en la creación de lexemas. Acá tenemos el ejemplo de sit, sits and sat, que son de la forma de sentarse del inglés. Y todas esas pueden formar un solo lexema porque su significado es el mismo, lo único que cambia es el tiempo gramatical. Y esto es bastante desafiante porque no es intuitivo para un procesamiento computacional este tipo de variables. Por último, la parte más interesante es preguntarse cómo podemos definir una oración e intuitivamente poder ver qué hace que se termine dicha oración. Y esto usualmente viene acompañado de los signos de puntuación que identifican el cierre. Pero esto no es realmente la norma. Hay partes en las que hay anidamiento, como el reported speech en inglés. En lo que pasa es que se van uniendo frases a otras de una forma anidada. Y esto hace que sea muy difícil la caracterización de este tipo de oraciones. Y por último, las herramientas de análisis del lenguaje natural actuales no pueden identificar un número grande de palabras, a lo máximo 12, y el promedio en un texto son de 23.